Buenos días y bienvenidos a nuestra experiencia en línea. Mi nombre es Alain López, pastor principal de esta maravillosa familia de fe. Gracias por estar con nosotros. Están sucediendo muchas cosas aquí en Iglesia Familia Multicultural y nos encantaría que usted fuera parte de ellas. Asegúrese de visitar nuestro sitio web y conozca más sobre nuestros ministerios, eventos y nuestros grupos pequeños. Si eres nuevo en nuestra iglesia, nos encantaría que se una a nosotros en próximos pasos, donde puedes conectarte conmigo personalmente, aprender sobre nuestra iglesia, su nueva familia y encontrar su lugar en nuestra comunidad. ¿Está listo para adorar? Hagámoslo. Vamos, levanta tus manos ahí y di: Señor, tú eres un Dios grande, Jesús. Vamos con las palmas. Ven y adoremos al Rey. Ven a postrarte ante Él. Grande es sus obras. Mira lo que hace el Señor. Mira cuán grande es su amor. Grande es sus obras. Grande es sus obras. Vamos a lo saben, cántalo fuerte. El héroe del cielo la muerte venció. Libera cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras. Si lo crees, da un grito de júbilo fuerte. Y declaramos: en las pruebas tú has sido fiel. Tú serás hoy por siempre fiel. Grandes sus obras. Y yo sé que lo harás otra vez. Tu promesas, el sí, el amén. Grandes sus obras. Grandes sus obras. Todos juntos. El héroe del cielo la muerte venció. Libera cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras. Con las manos en alto declaramos: aleluya, Dios soberano. Aleluya, Dios poderoso. Aleluya, Dios grande en poder. Grande en poder. Aleluya, Dios soberano. Aleluya, Dios poderoso. Aleluya, Dios grande en poder. Grande en poder. El héroe del cielo. Vamos, iglesia. Cautivo. Oh Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras. Grandes tus obras. Oh, grandes tus obras. Aleluya. Tú eres grande. Un aplauso fuerte que se lo merece.
Jesús, Jesús. Proclamo el nombre de Jesús ahora sobre cada mente y corazón, porque encuentro paz en su presencia. Proclamo a Cristo. Jesús ahora, que caiga rota toda adicción. Proclamo libertad y esperanza. Proclamo a Cristo. Su nombre sana, es poderoso, es libertad, rompe cadenas, luz en tinieblas, Él es verdad. Amo el nombre de Jesús ahora sobre la ansiedad y el temor. Cada alma cautiva el dolor. Proclamo a Cristo. Diga la iglesia. Su nombre sana, es poderoso, es libertad, rompe cadenas, luz en tinieblas, es verdad. Su nombre sana, es poderoso, es libertad, sí, rompe cadenas, luz en tinieblas, es verdad. Cristo en los montes, Cristo en la ciudad, Cristo sobre todo en la oscuridad, Cristo en mi familia, proclamo el santo nombre. Sí, vamos a decirlo fuerte, iglesia, declárelo. Proclamo a Cristo en los montes, Cristo en la ciudad, Cristo sobre todo en la oscuridad, Cristo en mi familia, proclamo el santo nombre de Cristo. Su nombre sana, es poderoso, es libertad, rompe cadenas, luz en tinieblas, Él es verdad. Su nombre es poder, su nombre sana, es poderoso, es libertad. Él rompe cadenas, luz en tinieblas, es verdad. Proclamo el nombre de Jesús ahora. Vamos, dilo, iglesia. Sobre cada. ¿Por qué?
Y hoy clamamos el nombre de Cristo sobre cada familia, sobre cada enfermedad, sobre cada adicción. Hoy se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Hoy hay restauración, hoy hay sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Cristo en los montes, Cristo en la ciudad, Cristo sobre todo en la oscuridad, Cristo en mi familia, proclamo el santo nombre de Cristo. Vamos, dígalo fuerte, declare. Proclamo a Cristo en los montes, Cristo en la ciudad, Cristo sobre todo en la oscuridad, Cristo en mi familia, proclamo el santo nombre de Cristo. Una vez más, proclamo a Cristo en los montes, Cristo en la ciudad, Cristo sobre todo en la oscuridad, Cristo en mi familia, proclamo el santo nombre de Cristo. Aleluya. Oh, oh. Te adoramos, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. En nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es. En nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, te adoramos, Señor. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Te adoramos en esta mañana porque anhelamos sentir tu presencia con nosotros, Señor. ¿Cuántos quieren sentir la presencia de Dios en este lugar? Te adoramos, Señor. Cántalo con nosotros. Oh, 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 oh. Te adoramos, Señor. Cántalo conmigo. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman,
Poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mire. Poderoso su nombre es, nadie se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, familia, mi nombre es Alain López y estoy muy contento de que esté conectado con nosotros hoy y haya disfrutado nuestro tiempo de adoración. Antes de escuchar el mensaje, me gustaría darle la oportunidad para ofrendar. Vaya al enlace aquí abajo o envíe un texto con la palabra ofrenda al 813-413-5673. Encontrarás muchas opciones para ofrendar como Tithely, PayPal, Cash App y otras más. Su generosidad está impactando muchas vidas mientras continuamos edificando el reino de Dios. Oramos para que Dios te bendiga y te prospere abundantemente. Sin más, vamos a escuchar la palabra de Dios. Si leemos en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 10. La última vez que predicamos de esto, ya hace algún tiempo que predicamos de esto, quizás me tomo un poquito de tiempo reconectando con la serie y continuar la serie. Tratamos los versículos del 1 al 3. Hoy comenzamos en el versículo 4. Yo leo en la Nueva Traducción Viviente como acostumbro. Dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso es por la gracia de Dios, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ayúdame a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, o en esta mañana. Te damos gracias por todo lo que nos has permitido vivir, Señor, por disfrutar tu presencia, la oportunidad de adorarte. Gracias por nuestros hijos que están aprendiendo tu palabra, por las cosas que han de suceder próximamente en nuestra iglesia, Dios. Y ahora gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos hables. Te rogamos, Dios mío, que tú nos transformes a través de tu palabra, Dios. Cambia cualquier paradigma, quita cualquier mentira de nuestras mentes, prepara nuestro corazón para aceptar tu verdad y así seamos transformados por el poder de ella. Pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Gracias, papá. Amén. Amén. Puede tomar asiento y gracias. Hace muchos años, en una clase de biología, aprendí una palabra que se las quiero decir hoy. Es algo muy importante que todos tenemos en nuestro cuerpo y se trata de ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Todavía me acuerdo. La tuve que repetir muchas veces para aprenderme bien eso. Ácido desoxirribonucleico. Me estoy refiriendo al ADN. ADN. Justamente la semana pasada ocurrió algo en nuestro país en que
había una lucha entre la vida y la muerte. Y qué alegría, qué bendición que ganó la vida. Ganó la vida, yes. Para nosotros como pueblo de Dios es una gran victoria. Y lo estoy usando como referencia porque lo que hoy estamos hablando tiene mucho que ver con vida y muerte. El texto que acabamos de leer menciona en varios lugares vida y muerte. Y la serie que hemos estado mirando a través del libro de Efesios la hemos titulado Tu mejor versión, y habla de identidad, quienes somos en Cristo. Esa es tu mejor versión, no la del viejo hombre, sino de la nueva criatura que el Señor ha hecho en ti. Quien tú eres en Cristo Jesús, esa es y será siempre tu mejor versión. Así que nosotros estamos equipados para tener la mejor versión de nosotros. Y hoy vamos a verlo en la palabra de Dios y vamos a hablar mucho acerca de esto del ADN. Resulta ser que cuando un huevo es fecundado y ocurre la concepción en el vientre de una mujer, el ADN le da precisamente identidad a ese feto, identidad al embrión. Y es precisamente en ese momento de la gestación, es en ese momento donde se decide la identidad de la persona, la altura, cómo va a tener el cabello, el color de los ojos, cómo la persona va a ser en cuanto a su temperamento. Todas esas cosas se definen biológicamente, físicamente, en ese momento de la gestación, muy temprano, antes de que mamá y papá puedan ver la cara del niño. Allí ocurre la gestación. Allí se le da identidad. Espiritualmente ocurre exactamente lo mismo. Algo que a mí me fascina en cuanto a la genética es cómo es que el milagro de la vida, cómo es que mi hijo puede tener mi misma nariz o puede tener mis mismos ojos. ¿Cómo puede ser que en momentos específicos yo miro a mi hijo o a mi hija y puedo identificar claramente, eso no viene de mí, eso viene de mami? Y en otras ocasiones digo, no, eso no es de mami, eso sí es mío, pero mío solamente mío. Ahí mami no tuvo nada que ver. En el carácter, en el comportamiento, en la demostración de las emociones, podemos ver el producto del ADN. Ahora, algo interesante acerca del ADN es que el ADN en realidad, todos los ADN hacen de cierto modo lo mismo, trabajan con las proteínas y crean las proteínas que nos dan las cualidades físicas que tenemos, como el color del cabello, el color de los ojos, la piel, etcétera, etcétera. El ADN trabaja con las proteínas y es interesante que todos nosotros nos alimentamos relativamente parecido. Comemos arroz y habichuela, algunos comen tacos, y no quiero comenzar a hablar de comida porque si no pues me entra hambre y ustedes se van a desviar de lo espiritual y esto es espiritual. ¿Okay? Permítame aclarar eso. Lo cierto es que aunque nos alimentamos de cierto modo de lo mismo, dos hermanos, para ser más específicos, o dos personas en el mismo hogar, comen exactamente lo mismo y el ADN de cada uno de ellos es diferente y por lo tanto las mismas proteínas van a lucir diferentes expresadas en el cuerpo de cada una de esas personas. Interesante, es glorioso, es magnificente lo que Dios hace con el cuerpo humano, la maravilla de la vida. Y hablo de esto porque espiritualmente ocurre básicamente lo mismo. Espiritualmente, como Jesús le dijo a Nicodemo, él tenía que nacer de nuevo. Como que le estaba diciendo el ADN, y ahora sí voy a hablar en sentido espiritual, el ADN de pecado, la naturaleza pecaminosa, quien eres naturalmente, no puede heredar el reino de los cielos. Tu naturaleza no puede heredar el reino de los cielos porque ha sido corrompida con el pecado. En lo profundo de tu ser está el ADN llamado pecado. Y porque todos nosotros, absolutamente todos, la palabra dice que estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, estamos lejos de Dios por el pecado, como todos nosotros naturalmente lo tenemos, entonces en la condición física, la condición natural, todo hombre está muerto. Para entender lo que es la muerte espiritual, hay tres formas de ver muerte. En la palabra de Dios en la Biblia hay tres significados de muerte.
La primera la podemos entender cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol del bien y del mal, porque ciertamente el día que comiera, escuche bien eso, de ese árbol moriría. Interesantemente, Adán y Eva comieron, y cuando comieron del árbol no murieron físicamente, continuaron viviendo. Y claro, por ellos haber comido, entendemos que su cuerpo recibió el pecado, y a raíz del pecado se produjo también la muerte física. Es decir, el hombre, Adán y Eva, fueron creados para ser eternos. El hombre fue creado para ser eterno y tener una relación eterna con Dios. Adán y Eva fueron creados así. Y solamente conocieron la muerte física, ahora estoy hablando de la muerte física, producto del pecado. Ahora, lo interesante es que evidentemente esa muerte física, aunque fue producida por el pecado, no fue la muerte a la que se estaba refiriendo Dios cuando le dijo: ciertamente cuando comas, el día que comas, ese día vas a morir. Evidentemente Dios se estaba refiriendo a la muerte espiritual, y esa muerte espiritual o esa vida es a lo que se refiere este pasaje en Efesios. Lo que acabamos de leer, cuando habla de vida y de muerte, está hablando de la vida y la muerte física. De modo que allí hemos visto dos tipos de vida: la vida física o la muerte física, y la vida espiritual o la muerte espiritual. Ahora, la palabra también habla de una tercera muerte. Y esta muerte es la que encontramos especialmente en el libro de Apocalipsis como la muerte segunda. La muerte segunda literalmente aparece como la muerte segunda, y la muerte segunda es la separación eterna. La separación eterna, irreconciliable del hombre y Dios. Es decir, cuando alguien se ha perdido por la eternidad. Alguien puede estar muerto espiritualmente hoy por hoy, pero todavía mientras esté en vida tiene la oportunidad, cabe la posibilidad de que Dios lo llame y que entonces pueda recibir la nueva vida, el nuevo nacimiento, pueda ser transformado y llegar a ser un hijo de Dios. Eso ocurre mientras está en vida. Pero una vez que alguien ha muerto, y especialmente después del juicio, esa segunda muerte, esa es la separación eterna. Y no quiero entrar mucho en escatología y en eventos futuros y en explicar todo eso, pero simplemente quería mencionar las tres formas de muerte de las que nos habla la palabra de Dios, porque en este contexto, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, nos habla mucho acerca de muerte y de vida. Ahora, algo que podemos entender, y lo podemos entender porque conocemos lo que es la vida física, consecuentemente en el mundo espiritual sucede exactamente igual. Cuando un cuerpo o cuando hay alguien muerto, ese cuerpo no sirve para nada. En otras palabras, no es funcional, no responde, ¿verdad? Ese cuerpo no responde. Espiritualmente hablando, cuando alguien está muerto, no responde a ningún estímulo del mundo espiritual. Es decir, hay muchas personas que están vivas físicamente, pero espiritualmente están muertas. De modo que esas personas son conscientes y responden a los estímulos físicos, como es el calor, como es el sonido, como es el olor, como es el sabor. Esos son los estímulos a quienes responden las personas que están vivos físicamente. Pero no pueden responder a un llamado de Dios, o no pueden responder a la presencia de Dios, y tampoco pueden responder, no son conscientes, no pueden discernir, dice el apóstol Pablo a los cristianos en Corinto, el mundo espiritual. El apóstol Pablo enseñó que el hombre natural, el hombre físico, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no tiene vida espiritual, que no tiene una relación con Dios, que no es hijo de Dios, no puede, es incapaz de discernir lo espiritual, porque lo espiritual tiene que ser discernido espiritualmente. De modo que hay muchas personas que pueden estar vivos físicamente, pero están totalmente muertos espiritualmente. No le sirven a Dios, no creen en Él, no tienen una relación con Él. Algunas personas pueden creer intelectualmente que Dios existe, pero ese creer intelectualmente no es la fe salvadora. La fe salvadora es la fe que lleva a una persona a tener una relación con Dios. Esa es la fe salvadora. Y hay personas que están muertos espiritualmente, no pueden someterse
a Dios o no lo hacen cognitivamente, voluntariamente, y tampoco tienen temor al infierno. No están conscientes de la realidad del mundo espiritual de Satanás y sus demonios, porque están muertos espiritualmente. Algo que también sucede con un muerto es que, consecuentemente y lógicamente no hay mucho que explicar al respecto, un muerto no hace nada. Un muerto no hace nada. Es ineficiente en cumplir una misión. Es incapaz en cumplir cualquier misión. Cero eficiencia. Yo creo que el apóstol Pablo le estaba hablando a todos los cristianos de Éfeso, y no solamente de Éfeso, sino de Asia Menor, todos los cristianos de la provincia romana de Asia Menor. Cuando el Imperio Romano estaba dominando la provincia de Asia Menor, tenía como capital Éfeso, y precisamente a ellos es que el apóstol Pablo le escribe. Y cuando Pablo comienza a hablar en el versículo 4, dice, pero, y me encanta pero porque está haciendo un contraste de lo que es la muerte y la vida que él nos va a anunciar ahora. Pero, es decir, los primeros 3 versículos del capítulo 2 nos habla de la muerte espiritual. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Por favor, preste la atención al superlativo en estas oraciones. Es tan rico y nos amó tanto que a pesar de lo muertos que estábamos, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es decir que la salvación es el milagro más grande que puede ocurrir. La salvación es el milagro más maravilloso que Dios ha hecho. Permítame decir, mire a su alrededor y solamente en este lugar que no es muy grande y no somos una iglesia grande, miren cuántos milagros hay. Mire a su alrededor y mire cuántos milagros hay. Su vida es un milagro, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice que estábamos muertos, inertes, incapaces de reaccionar, incapaces de responder. Y en esa condición de muertos es que Él nos dio vida. ¿Usted ha visto alguna vez algún muerto resucitar? ¿No? Mira a su alrededor, todos hemos tenido vida nueva en Cristo Jesús. Consecuentemente, cuando miramos esta palabra, dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Está usando un grado superlativo porque cuando usted lee los primeros 3 versículos, se va a ver de lo que es la muerte espiritual. Y dice que Él es tan rico en misericordia. Misericordia es cuando Dios no nos da el castigo que merecemos. Eso es misericordia. Cuando Dios no nos da el castigo que merecemos. Y Dios es tan rico en eso. Es decir, que había tanta muerte en Éfeso, en Asia Menor, como lo hay hoy. Tanta muerte. Y en esa condición, Él tuvo que tener mucha misericordia para salvarte. Tuvo que no darle el castigo que todos ellos necesitaban, ¿verdad? De eso está hablando. Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Una de las cosas que me encanta de la vida cristiana, una de las cosas que me encanta del cristianismo es que nosotros clamamos tener una relación con Dios. Eso es lo que es salvo, es tener vida. Nosotros no somos meramente religiosos. Nosotros tenemos una relación con Dios y eso es lo importante. No importa si su nombre es pentecostal o bautista, metodista o arminiano, no importa nada de eso. Lo que importa es que usted tenga una relación con Dios. ¿Por qué hablo de la relación? Porque aquí habla el amor. Y no solamente la misericordia fue grande, sino también el amor. ¿No se admira ustedes de que Dios tiene amor por ti? Que tenemos una relación de amor
con un Dios santo, que tenemos una relación de amor con un Dios todopoderoso, que hay un intercambio de emociones, que hay afecto, que hay algo que hace posible que en realidad tengamos una relación y que no le sirvamos a un Dios impersonal de palo, de madera, un Dios que le decimos algo que no cambia al interior o no. La vida cristiana es un cambio total, no es una reparación, no es intentar a comenzar a hacer cosas para ver qué sucede. No, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es un cambio de naturaleza. Es cuando no había antes Espíritu Santo y ahora hay Espíritu Santo. Es cuando antes estabas muerto, pero ahora Él te ha dado vida. Eso es lo que es la vida cristiana. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando, que hay otra palabra que se refiere al tiempo, cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Cuándo fue que nos dio vida? Cuando levantó a Cristo de los muertos. Esto nos enseña un poquito cómo Dios ve tu vida y mi vida. Cómo Dios, ¿no? Una perspectiva humana, limitada, con un conocimiento limitado, sino como Dios ve la vida humana. Nosotros quizás podamos entender un poquito cuando miramos el ADN precisamente, hablando de tiempo. En el tiempo en que el embrión se formó, usted no se acuerda de ese momento. Usted quizás no se acuerde cuando tenía 1 año ni cuando tenía 2, posiblemente no. Pero ya allí estaba su identidad, ¿sí o no? Ya allí estaba el código perfecto y completo, exacto, de quién usted iba a ser, ¿sí o no? Aquí se nos dice que Él nos dio vida cuando levantó a Cristo Jesús de los muertos. Usted ni existía físicamente, pero Dios en su omnisciencia, la palabra enseña que desde antes de la fundación del mundo te conoció. Y Él te vio en Cristo allí cuando lo levantó de los muertos. Es decir, cuando nosotros, para tratar de ponerlo un poquito más palpable, para tratar de entenderlo un poquito más. Cuando Jesús vino, sabemos que, como dice también el libro de Efesios, que desde antes de la fundación del mundo, eso trasciende nuestro entendimiento, no podemos entenderlo. No me venga con que usted lo entiende todo porque que Dios pensaba en usted desde antes de la fundación del mundo, podemos aceptarlo por fe, pero está más allá de nuestro conocimiento, ¿verdad? Lo que sí podemos entender y lo que sí es historia es precisamente Cristo, es precisamente Jesús. Como a mí me encanta decir, y lo voy a repetir muchas veces y perdón si soy muy repetitivo, usted no se puede ni referir a su cumpleaños sin hacer referencia al nacimiento de Cristo. Porque cuando usted dice que usted nació en el año 81, por ejemplo, y que tiene 40 años, a punto de cumplir 41, eso está significando que yo nací en el año 1981 después de Cristo. No puedo referirme ni siquiera al año de mi nacimiento sin reconocer el hecho histórico indubitable que Jesús vino. Y cuando vamos a la historia y vemos que Jesús vino, primero entendemos que vino ¿por qué? ¿Qué trajo Jesús a este mundo? Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo profetizó Isaías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que vino a hacer Jesús. En otras palabras, Jesús vino 2000 años atrás, indubitable, histórico, por ti y por mí. Porque tú y yo, pecadores, veníamos a este mundo en el tiempo de Dios, 2000 años atrás, Él vino. Y sabemos que vivió 33 años aproximadamente, y después de esos 33 años fue crucificado y murió, pero al tercer día resucitó. Así como tú y yo no entendemos los pormenores, no entendemos las dinámicas de quiénes somos hoy, basado en lo que sucedió en el embrio cuando naciste, tampoco podemos entender, no es parte de lo que se nos permite entender, pero sí podemos creer por fe, porque es indubitable que Él vino. Ahora tú y yo tenemos que creer la razón por la que vino por ti, vino por mí. Y así también podemos creer que cuando se levantó de los muertos,
por encima de todas las calumnias que levantaron los soldados romanos y los escribas y fariseos tratando de negar la resurrección de Cristo, por encima de todo eso, sabemos con toda certeza que Él resucitó. Lo sabemos por todo lo que sucedió allí y también lo sabemos por el testimonio de discípulos que se convirtieron de personas llenas de temor a personas llenas de valor, de personas que estaban huyendo, literalmente huyendo con las puertas cerradas, escondidos, huyendo de los guardias romanos y de los escribas y fariseos. Esas personas finalmente dieron su vida por el Evangelio, fueron mártires por el Evangelio. De modo que no solamente los hechos históricos, sino que también la vida de los apóstoles nos habla y nos dice que ellos creían algo que era real. La resurrección era real. La resurrección de los muertos es el evento más importante de la historia. Fue precisamente lo que Jesús estuvo 40 días apareciéndosele a los discípulos y les hablaba de esto. De la resurrección de los muertos. Fue el contenido del primer mensaje de Pedro. Fue el mensaje principal de la iglesia primitiva. ¿Saben qué? Tú y yo estábamos allí. Tú y yo estábamos allí. Él nos dio vida cuando resucitó a Cristo Jesús de los muertos. Es por eso que hay esa declaración al final del versículo 5. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Es un regalo. El versículo 6 lo explica muy claramente, pues nos levantó, Versículo 8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Escuche bien, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación, versículo 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Clarito, ¿verdad? No hay mucho que explicar. No hay mucho que explicar. No es una recompensa por lo que tú haces bien. Eso no es salvación. Y Dios es justo. Y Él recompensa lo bueno. Yo le animo a que haga las cosas bien. Pero no para ganarnos la salvación. No hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación. Solo recibir el regalo que ella es. Amén. Dice el versículo 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él, en los lugares celestiales, pues estamos unidos a Cristo Jesús. Aquí está de nuevo algo que tenemos que recibir por fe y tenemos que aceptar que Dios siempre sabe lo que dice y que lo que Dios dice es verdad y no lo que nuestra mente infinita es incapaz de entender en su sentido o en su estado natural. Es decir, usted lee eso naturalmente. ¿Puedo hablar dominicano? Entonces, pero bueno, pero si yo estoy aquí en Brando, di que el lugar celestial es sentado. Yo estoy sentado aquí. ¿Sí o no? ¿No diría usted así? Cualquier persona que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene el discernimiento espiritual, lee esto y va a decir, ahí están los cristianos con sus cuentos, que sentado yo en lugares celestiales. Yo estoy sentado aquí, o estoy de pie, ni siquiera estoy sentado. ¿Verdad que sí? Permítame explicar brevemente qué es lo que Dios estaba diciendo. Dios está mirando el panorama de la salvación completo. Y tú y yo quizás lo podamos entender un poquito. ¿Por qué? Porque si miramos el proceso biológico del ADN y cómo el ADN usa las proteínas para crear lo que somos hoy por hoy, usted al principio no entendía absolutamente nada. Usted no sabe cómo se formó. En los tiempos del apóstol Pablo ellos no sabían lo que tú y yo sabemos hoy acerca del ácido desoxirribonucleico. Ellos no entendían eso. Si Pablo me oye decir eso, dice, me está hablando en lenguas. Ay, perdón, que esa se me ocurrió ayer a última hora. Si alguien en la iglesia primitiva nos oye hablar de ácido
desoxirribonucleico, iban a pensar que estábamos hablando en lenguas. Pero cuando miramos atrás, podemos entender perfectamente cómo es que nuestra identidad se forma en ese tiempo. Tú y yo podemos mirar atrás y entender el tiempo en que Cristo vino y entender que allí estaba la razón por la cual Él vino. Tú y yo estábamos allí. Allí estaba la razón por la cual Dios lo levantó de los muertos. Tú y yo estamos absolutamente allí. Ahora se nos dice que no solamente Él nos levantó con Cristo y nos dio vida con Él, sino que nos sentó, y me encanta que lo habla en pasado, nos sentó en lugares celestiales. Y, pero bueno, ¿cuándo yo estaba allí? Yo nunca estaba ahí. Nos sentó en lugares celestiales. Eso significa, amados hermanos, que la obra del Señor es completa. Eso significa que tu salvación y mi salvación es segura. Eso significa que Dios no está experimentando. Si desde antes de la fundación del mundo pensó en ti y 2000 años atrás envió a Jesús por ti, y 3 días después de la muerte lo resucitó por ti, y 2000 años después te llamó y te salvó, ¿qué nos puede hacer pensar que el resto de la historia Él va a fracasar? ¿Le da un fuerte aplauso al Señor? No hay nada más hermoso que ser salvo. No hay un milagro más grande que ser salvo. Una persona puede ser sana físicamente de cualquier enfermedad. Dios lo puede hacer. Él es todopoderoso. Él es Dios de milagros. Pero esa persona va a morir de nuevo. El milagro más lindo es la salvación y la vida eterna. Ahora pongámoslo un poquito en perspectiva. Pongámoslo un poquito en perspectiva, porque yo creo que precisamente esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo y está comunicando a los cristianos en Roma. ¿Qué importa si en tu cuenta de banco no hay dinero hoy, si sabes que vas a estar por la eternidad con Cristo? ¿Sí o no? Si usted creyera con toda certeza que el Señor viene mañana por su iglesia, estoy seguro que toda preocupación se va. ¿Sí o no? Toda preocupación se va. Permítame decir algo. Hablando de ADN y hablando del proceso de la vida y demás. Yo creo que cuando ya pasamos los 40 comenzamos a cambiar nuestro vocabulario y comenzamos a hablar de qué tan rápido pasa el tiempo. ¿Verdad? Ya yo estoy ahí, estoy hablando de eso ya. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero no importa si usted llega a vivir 90 o 100 años, digamos 100 años, bíblicamente es uno de los fuertes, más de 80 es uno de los fuertes. Supongamos que vivió 100 años, ¿qué cosas son 100 años comparados con una eternidad? Y no una eternidad pasándola mal, sino una eternidad sentado en lugares celestiales. ¿Usted sabe lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Cuando usted mira el contexto, mira el capítulo 1, el apóstol Pablo, como en todas las cartas, siempre en la salutación, él elogia a la iglesia por las cosas buenas que ha producido esa iglesia. Y en este caso el apóstol Pablo estaba dando gracias a Dios por la fe que ellos tenían y por el amor que tenían, pero le estaba pidiendo, escuche esto, y usted puede leerlo en el capítulo 1, le estaba pidiendo al Padre revelación espiritual, le estaba pidiendo conocimiento espiritual, poder del Espíritu Santo para los cristianos que vivían en Éfeso, para que ellos llegaran a tener certeza de la esperanza gloriosa. Ahora aquí el apóstol Pablo les está dando argumentos y le está describiendo cuál es esa esperanza gloriosa. Sentados en los lugares celestiales con Cristo. Permítame decir algo más. Cuando Pablo le habla a esta iglesia y a todas las iglesias y comienza a buscar fe, esperanza y amor, fe, esperanza y amor, usted puede buscarlo, está en cada una de las cartas. Cuando no hay estas cualidades, Pablo las corrige, como la iglesia de Corinto. No tenían nada. ¿Tú sabes cómo Pablo se lo dijo? Se lo voy a decir como Pablo se lo dijo. Yo me lo aprendí estando en la high school y todos mis compañeros de clase sabían que yo era cristiano, que me conocía. Primero a los Corintios capítulo 13 y me pedían el poema de amor. El poema de amor es primero a los Corintios 13 para enamorar a las muchachas. Y ahí va yo el cristiano a escribir el poema de amor. Si yo las lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso es Reina Valera. Y si entendiese todos los misterios y toda la ciencia y no tengo amor, de nada me sirve.
¿Verdad que está muy poético, verdad? El amor es sufrido, es benigno, el amor no es jactancioso, no hace nada indebido. Y termina 1 Corintios 13. ¿Saben qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Diciéndole a la iglesia de Corinto, ustedes son ruido nada más. No tienen nada. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el mayor de ellos es el amor. No tenían ninguno de los tres. Por eso Pablo le estaba corrigiendo a ellos. En la iglesia de Éfeso, lo que estamos tratando hoy, ellos tenían fe, tenían amor demostrado, pero le faltaba esperanza. Y es por eso que Pablo aquí le está dando, después que termina la oración, comienza a alabar a Dios. Y en su alabanza a Dios, es una doxología lo que hay aquí en el capítulo 2. En su alabanza a Dios está declarando las razones que ellos tenían para tener esperanza. ¿Saben que esas palabras son importantes para nosotros hoy? ¿Saben por qué son importantes para nosotros hoy? Porque tú y yo, como cristianos, tenemos que estar convencidos que este mundo no es nuestro hogar. Tú y yo tenemos que vivir a un estándar diferente. El cristiano es la única criatura que vive en dos mundos. Vive en un mundo espiritual y vive en un mundo físico. Y tú tienes que vivir según en el reino espiritual, pero tienes que vivir aquí en la tierra. Tú y yo somos criaturas extrañas para este mundo, pero tú y yo tenemos vida eterna. Ahora permítame decir esto, la vida eterna no es algo que tú comienzas a tener cuando mueres. La vida eterna no es algo que tú comienzas a tener cuando mueres. La vida eterna es algo que ya tienes. Aquí y ahora yo tengo esta vida eterna. Aquí y ahora tú y yo reflejamos tanto la gloria de Dios. Mira esto, porque yo sé que cuando tú y yo nos miramos en el espejo quizás no veamos mucho. Cuando tú y yo le preguntamos a un vecino o quizás a un cónyuge o a algún familiar, van a decir, pero tú eres cristiano y tú haces esto y tú hiciste aquello y mira cómo te estás comportando. ¿Y eso que eres cristiano? ¿A usted le han dicho eso alguna vez? A mí me lo han dicho. Recientemente me lo recordaron. ¿Y eso que eres cristiano? Versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto a Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que, escuche por favor, en los tiempos futuros, y claro, esto fue escrito 2000 años, hoy estamos haciendo eso. En los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dice versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. ¿Usted puede decir eso? ¿Podemos repetirlo? No es que estoy emocionado y estoy diciendo algo por las emociones. Más bien puedo emocionarme por lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué tal si lo decimos juntos? Pues somos la obra maestra de Dios. ¿Usted puede creer eso? Lo decimos una segunda vez. Pues somos la obra maestra de Dios. El día de mañana, cuando no parezcas ser la obra maestra de Dios para tu cónyuge, tú puedes decirle, yo soy la obra maestra de Dios. Tú puedes decirle al espejo, yo soy la obra maestra de Dios. Quizás ahora, en tu perspectiva, estás en un proceso, no al final. Estás siendo procesado, tú y yo estamos siendo procesados. Pero en cierto momento, este cuerpo se transformará en uno inmortal, en uno incontaminable, en uno eterno. Y nuestra naturaleza pecaminosa va a tener sus días finales. Y tú y yo seremos vestidos de inmortalidad. Y tú y yo estaremos en la presencia del Señor para siempre. Y tú y yo no seremos capaces de experimentar dolor, no seremos capaces de experimentar sufrimiento, no vamos a llorar por nadie más, no vamos a recordar ninguna experiencia negativa, vamos a tener como un Alzheimer santo, ninguna experiencia negativa que nos haga
Es un estado glorioso y ese es nuestro estado eterno. De hecho, ya que mencioné la palabra Alzheimer, puede ser que eso le cause malas memorias con algún familiar. Permítame decir algo bueno del Alzheimer. Allá no hay. Nuestros familiares que han sido salvos se van a acordar perfectamente de ti y de mí. No importa si has cambiado físicamente, van a saber exactamente quién eres, porque ese es el poder de Dios. Dios es perfecto y todo lo que hace, lo hace perfecto. No importa si tu papá o tu mamá no te conocieron, allí te van a conocer, allí te van a abrazar, allí toda demanda del corazón del hombre va a ser absolutamente satisfecha porque estaremos para siempre en su presencia. Permítame terminar con esto. Y es el por qué. Pastor, ¿qué usted está hablando? Sigue hablando de todo esto glorioso. Sí, pero todo eso glorioso tiene un porqué. Y ese porqué tiene que ver con nosotros aquí y ahora. Versículo 10. Ustedes saben que yo menciono tantas veces que cuando interpretamos la Escritura tenemos que interpretarla en su contexto. Tenemos que saber exactamente qué es lo que está comunicando. No podemos darle cualquier interpretación que querramos nosotros, ¿verdad? Tenemos que saber lo que Dios estaba diciendo para entonces poder aplicarlo. Y yo siempre, después que termino de entender una verdad teológica, como lo que hemos hablado ahora mismo, yo me pregunto, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Y evidentemente el apóstol Pablo estaba pensando en eso cuando termina esta oración y esta doxología. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Escuche, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin, ahora nos dice el propósito, a fin de que hagamos. Todo esto es verdad. Él verdaderamente pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Verdaderamente Cristo murió por ti. Verdaderamente Él resucitó y tú estabas allí con Él y con Él te dio vida. Verdaderamente nos sentó en lugares celestiales. Así de completada es la obra de la cruz. Así de completo es el evangelio. Pero tú y yo estamos aquí en Brandon, Florida ahora. ¿Y para qué estamos aquí? ¿Para qué sirve todo eso? Para que hagamos las cosas buenas que nos preparó o que preparó para nosotros de mucho tiempo atrás. Yo creo que el apóstol Pablo vivía siempre motorizado por la misión. El apóstol Pablo realmente, cuando conoció a Jesús y cuando el Señor mandó a Ananías para que lo discipulara y para que le dijera qué tan útil él iba a ser, él realmente fue un hombre con una misión. Saben que no importa todo lo que logremos en esta vida si no cumplimos con el propósito divino. Voy a repetirlo. No importa todo lo que logremos en esta vida si no cumplimos con el propósito divino. Y sí, tenemos que vivir, yo entiendo eso, tenemos que alimentar a nuestra familia, entiendo eso, tenemos que hacer todas esas cosas que todos lo hacemos, sea responsable, entendamos eso, pero por encima de todas las cosas camine en el centro de la voluntad de Dios y en el propósito divino para cada uno de nosotros, porque todo lo que es material perece, es perecedero. Todo lo que materialmente podamos conseguir para nuestra familia y para nuestros hijos va a perecer. Eso no merece todo tu tiempo. Eso no merece que lo adores. Eso no merece ser el centro o el objeto de tu esperanza. Solamente Cristo. Solamente el reino. Solamente estar sentados con Él en lugares celestiales. Eso sí lo merece. Pablo era un hombre que vivía con una misión. Toda su vida por el evangelio. Lucas era médico y ejercía la medicina, pero también tenía un propósito divino y nos dejó el evangelio según Lucas, nos dejó el libro de los Hechos. Lo que Pablo está diciendo aquí, a fin de que hagamos. Yo quiero pedir que todos cerremos nuestros ojos. Yo quiero hacerte algunas preguntas y quiero que tú te las respondas personalmente.
¿qué tanto conoces de la palabra de Dios? ¿Qué también conoces la Biblia? ¿Cuántos años hace que eres cristiano? ¿Por cuánto tiempo has conocido a Dios? Todo lo que Dios tiene para ti, como dice Pablo, sus riquezas espirituales son tuyas y son mías. Y ahora la pregunta es, ¿qué has hecho con eso? ¿Qué has hecho con eso? ¿Qué has hecho? Se refiere al pasado. Ahora yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Después de abrir sus ojos, y quería que usted hiciera eso en su privacidad y sin mirar a nadie, sin preocuparse por absolutamente nada. ¿Qué vas a hacer? Si Dios realmente tiene un plan literalmente glorioso contigo, ¿lo vas a creer o no lo vas a creer? ¿Vas a seguir creyendo en la mentira que tú fuiste un accidente o que pasó esto y fuiste el resultado del maltrato de alguien? No. Eso pudo haber sido parte de tu historia, pero antes de la fundación del mundo había alguien que tenía planes contigo y es Dios. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con esos planes? Vamos a estar puestos en pie. La pregunta sigue vigente. No podemos cambiar lo que hemos hecho. Ya eso o lo hicimos o no lo hicimos. Pero sí podemos tomar una decisión de hacer algo. De hacer algo. Yo quiero romper hoy con el paradigma. Quiero romper hoy con el malentendido, con la mentira del infierno, que usted tiene que ser un teólogo antes de hacer algo significante para Cristo. Permítame decirle, ninguno de los apóstoles lo era. Ninguno. En el primer año del ministerio público de Jesús, el primer año del ministerio público de Jesús, en otras palabras, los discípulos tenían un año de conocer a Jesús. Nos dice Juan que los discípulos de Jesús bautizaban más que los discípulos de Juan. Juan lo conocemos como Juan el Bautista porque era lo que hacía. Imagínense la cantidad de discípulos que esos discípulos de un año estaban haciendo. ¿Sabían teología? No, eran muy imperfectos. Hasta los más cercanos a Jesús eran muy imperfectos. En otras palabras, no hay excusas de que no estás preparado. Bla, 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 mentira. Sí estás preparado. Yo no me siento preparado para lo que estoy haciendo. ¿O cree usted que yo puedo hacer esto en mis fuerzas o en mi capacidad? No, es por la gracia de Dios. Bastémonos de excusas. No hay excusas delante de Dios. Termino con esto. Moisés era un hombre que vivió el plan y el propósito de Dios como él ni se imaginaba. Y hoy tú y yo miramos retrospectivamente a ese tiempo en la historia y lo reconocemos así, porque así fue. Una de las figuras más prominentes del Antiguo Testamento, Moisés, sin lugar a duda. Pero Moisés no se sentía así. Él se sentía muy pequeño, muy insuficiente. Y cuando Dios lo llamó, él pudo haber cuestionado todo el proceso que pasó antes de ser llamado por Dios, pero ese proceso fue útil. Le damos gracias a Dios por los procesos, todos los procesos. Cuando Dios lo llamó, Moisés no tenía nada. Tenía una vara en su mano. ¿Y qué le dijo Dios? Cuando él le preguntó a Dios, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? Esa es la pregunta, ¿verdad?
¿Cómo yo voy a ganar las almas? ¿Cómo voy a hablarle a mi vecino? ¿Cómo voy a ganarme a mis compañeros de trabajo? Esas son las preguntas que valen. ¿Cómo voy a ganarme a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo voy a ganarme a mi cónyuge si usted es casado con una persona que no es creyente? ¿Cómo voy a administrarle a mis hijos? ¿Cómo voy a enseñarle la palabra de Dios? ¿Cómo voy a luchar contra la influencia del mundo en contra de mis hijos? ¿Cómo voy a luchar contra toda la ideología de género que sale del infierno que quieren enseñarle a nuestros hijos? ¿Cómo voy a luchar y a competir con un celular? ¿Cómo? ¿Saben qué? ¿Cuáles fueron las palabras de Dios a Moisés? Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y esa vara, insignificante, fue lo que Dios usó. A ver, tírala. Y allí se convirtió en una serpiente y se comió las otras serpientes. Usted, si no sabe la historia, búsquelo en el libro de Éxodo. ¿Qué tienes en tu mano? Ponlo al servicio del Señor. Tus habilidades, tus talentos, tu tiempo, tu dinero, también el dinero, sí. Tus emociones, tus relaciones, tus conexiones, tu pasión. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si la pregunta es que no estás haciendo mucho, yo te animo a que respondas positivamente a la pregunta, ¿qué vas a hacer? Si no estoy haciendo nada ahora, ¿qué vas a hacer? Comienza a hacer algo. Si tienes una vara, bueno, pues ve con la vara. Si tienes un teléfono, pues ve con el teléfono. Si tienes un amigo, pues usa esa relación. Si eres cariñoso, pues usa tu cariño. Si tienes mucho dinero, pues usa tu dinero. ¿Tienes mucho tiempo? Pues usa tu dinero, tu tiempo. ¿No te importa abrazar a las personas? Hay muchas personas que necesitan abrazar. ¿Tienes tiempo para orar? ¿Sabe cuántas personas necesitan tu oración? Dejémonos de excusas, porque el cielo está abierto y el cielo es lo que nos espera. Y nada en esta tierra merece nuestra adoración y nuestra dedicación. Solo un Rey soberano que ha preparado algo glorioso para ti y para mí. Solo Él merece nuestra adoración y que la adoremos con todo. Permítame orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias. Señor, tu llamado es irrevocable. Tu llamado es irrevocable. Tú nunca te equivocas. Y tú no llamas a los capacitados por su capacidad. Tú llamas a lo vil y menospreciado para mostrar tu gloria. Tú llamas a lo débil para mostrar tus fuerzas. Rompe, Señor, todo paradigma, toda excusa de las tinieblas, toda mentira que nos hemos creído, Señor, rómpela. Y que podamos hacer tu voluntad. Para eso, tú nos tienes preparado un futuro glorioso para que hoy hagamos. Llámanos, equípanos y envíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén.